Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. ¿Cómo inicia la semana en el tema bursátil, financiero, varo y todo lo demás? Pues sabes que hoy comenzó muy temprano porque a las 6 de la mañana, 6:30, entrevisté a Jonathan Heath, que es uno de los miembros de la Junta de Gobierno, y dio mensajes bien interesantes, Esteban. Algo que me llamó la atención es que decía Jonathan que ya ves que se espera que la tasa de referencia, que hoy está en máximos de 11.25%, haya algún recorte, probablemente 25 puntos base en febrero o marzo del próximo año. Y me aclaraba Jonathan Heath, esto es, digamos, un manejo fino en términos de que no es tanto que vamos a empezar ya un ciclo de recorte de tasas, sino más bien que si la expectativa de inflación se ajusta a la baja y tú tienes una tasa muy alta, pues lo que tienes que hacer es bajar un poco esa tasa para que no esté, pues digamos, de forma restándole a la economía. Y entonces, bueno, pues eso es uno de los puntos importantes. Y luego también le preguntaba acerca de qué porcentaje veía él que era, digamos, óptimo en cuanto al aumento del salario mínimo de cara a 2024, sobre todo para que no vaya a generar presiones inflacionarias. Y me decía, digamos, no tengo un número como tal, pero pues sí, conforme se va cerrando la brecha, digamos, entre el salario promedio y el salario mínimo, pues entonces ya se empieza a convertir en un factor de presión, pero no hay un número exacto, digamos, que el que vaya a generar. Y como siempre, los banqueros centrales pues están observando los datos, digamos. La inflación, por ejemplo, remontó un poquito en la primera quincena de octubre con respecto, más bien de noviembre con respecto a octubre. Y en ese contexto me decía, bueno, pues es que el componente, a lo mejor suena un poco técnico, no subyacente, temas como el gas, etcétera, pues sí han subido, prevemos que van a seguir ya no bajando como había ocurrido, y a partir de ahí, bueno, pues la inflación no va a ir bajando tan rápido como se esperaba. Recordar que el objetivo del Banco Central es tener la inflación en 3%. Oye, ¿qué tanto influye el buen manejo? Porque en México, pues en las últimas décadas se ha manejado muy bien el Banco de México. Como Banco Central ha sido muy responsable. Es un portento, la verdad es que eso es lo que hace la diferencia para México con respecto a muchos otros países. Nada más voltear a ver a Argentina, Turquía, Sí, en fin, a varios, y eso es lo que hace que de repente uno vea el tipo de cambio al peso tan fuerte, pues un factor, digamos, en la parte que no tiene que ver con el... Pero ¿en qué reside? Mi pregunta es, ¿en qué reside la autonomía? Obviamente en que no se meta el gobierno o... Exacto, reside en que el jefe del Ejecutivo, o sea, en este caso el presidente, el Congreso o los otros poderes, no le pueden decir al banco qué hacer. El mandato del banco es mantener el poder adquisitivo de la moneda, como mediante una inflación baja y estable, como anclando la expectativa de inflación. ¿Cómo se ancla la expectativa de inflación? Si el otro año, por ejemplo, el gobierno decide tener un plan económico que va a gastar mucho porque ahí viene la elección, pues el Banco de México lo que va a hacer es subir la tasa de interés. Y claro, si el presidente en este caso le dijera, no, banco, ¿cómo es posible? Baja la tasa, como sí lo hizo Turquía o como sí lo ha hecho Argentina en muchas ocasiones, pues entonces el banco le dice, no, ¿sabe qué, presidente? Pues haga una reforma constitucional, no le alcanza porque son 2/3 partes del Senado, y luego ya si quiere me dé instrucciones. Mientras eso no ocurra, no le voy a hacer caso. Y eso, hay que decir que el presidente actual, el presidente López Obrador, nunca ha intentado darle instrucciones al Banco de México. Por ahí genera un poquito de presión, pero realmente ha sido mínimo, sobre todo si lo comparamos con ciertos liderazgos de izquierda en América Latina, en donde ahí sí ha habido mucha presión. Por ejemplo, Brasil sí tiene un banco central autónomo y Lula los anda presionando. Claro, el banco brasileño dice, bueno, pues a mí usted puede decir lo que quiera, pues pero sí, yo tengo autonomía. Pues la verdad que se ha manejado muy bien. Felicidades al Banco de México, que nos tiene números verdaderamente sanos entre lo que cabe a nivel internacional. Gracias, Rodrigo. Gracias, mi querido Esteban. Un abrazo. Hasta luego.